Bendiciones, amados hermanos. Como siempre, les saludo en nombre del Señor Jesucristo y estamos ya en esta nueva semana para iniciar en este día nuestro grupo de amistad hogareño. Y el día de hoy traemos un tema muy importante que sin duda va a edificar sus vidas. Y el tema se titula El Señor y las ovejas. El Señor y las ovejas es el tema del día de hoy. Así que le invito para que juntos busquemos la dirección de parte del Señor y pongamos este tema en la mano del Señor Jesucristo. Así que oramos juntos. Amantísimo Dios y Padre nuestro, te damos gracias una vez más, Señor Jesucristo, por esta nueva oportunidad que nos da de estar aquí, Señor Jesús. Delante de ti estamos, Señor, y queremos tu dirección, Señor, para que podamos ser de bendición al oyente. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora pasemos al tema del rompehielo, y el tema del rompehielo es algún testimonio que usted tenga. Comparta un testimonio. Estamos en la semana del Día de Acción de Gracias. En esta semana se celebra la Acción de Gracias aquí en el país. Así que seguramente Dios ha hecho algún milagro, alguna sanidad, Dios abrió alguna puerta. No sé qué Dios haya hecho en su vida. Por lo tanto, cuente lo que Dios ha hecho en usted para edificación de los demás. Así que regresamos enseguida. Gloria a Dios. Bueno, una vez que usted ya contó su testimonio, pues vamos a el tema de la alabanza. Por favor, prepare la adoración, alabanza, para exaltar el nombre de Jesucristo. Así que vamos a alabar a Dios juntos. Voy a pedir que la persona encargada de la alabanza por ahí busque su dispositivo, o en la manera como usted lo haga, vamos a alabar a Dios. Amén. Y enseguida regresamos.
Gloria a Dios. Bueno, ya estamos aquí de regreso. Después de que se alabó al Señor, se exaltó el nombre del Señor Jesucristo, usted ya está listo para, sin duda, escuchar el tema. Y le voy a pedir que abra su corazón para que la palabra de Dios edifique su vida. Y vayamos a la escritura que se encuentra en el libro de San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo número 10, verso 1 al 21. Y dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesucristo de la siguiente manera. San Juan 10, verso 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas, es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos a los ciegos? Mire qué hermosa es la palabra del Señor. Y bueno, el tema, repito, es el Señor y las ovejas. Mire usted, había quedado claro que era hasta cierto punto imposible reunir a toda la nación judía en aquel entonces bajo el cuidado del Señor en un solo redil. Pues la creciente hostilidad de los líderes religiosos era prueba palpable de esto. Es decir, había sí una religión o varias religiones. Estaban los saduceos, estaban los herodianos, estaban los fariseos, también los escribas, en fin. Y bueno, y era imposible porque la religión obstaculizaba, ¿verdad?, juntar ese rebaño. Esto es una prueba clara de que la religión en ocasiones impide que una persona pues tenga una relación con el Señor. Y vamos a hablar más acerca de todo ello durante el transcurso de este estudio. Entonces, hacía necesario, por lo tanto, separar a los verdaderos creyentes de aquella religión de grandes ritos y ceremonias, pero que realmente estaba muerta, porque mire, aunque sí había varias religiones, sin embargo había gente que sinceramente buscaban a Dios, sinceramente buscaban o amaban a Dios. Por ejemplo, tenemos el caso cuando el Señor Jesús nació y que José y María fueron al templo a presentarlo. Estaba un hombre llamado Simeón, y Simeón pues era un hombre ya de avanzada edad. Sin embargo, este hombre buscaba a Dios con todo el corazón. Inclusive Dios le reveló que aquel niño que llevaba a María, el cual pidió también él tomarlo en sus brazos, él se dio cuenta que él era el Salvador del mundo. Entonces este hombre, aunque era parte de aquella religión que se profesaba, pero él realmente tenía un deseo de servir a Dios. Tenemos también a
a otra mujer llamada Ana. Esta anciana, ¿verdad?, duró 7 años de casada y después toda su vida le sirvió al Señor. Y dice la palabra de Dios que servía a Dios con ayunos y con oración. Es decir, aunque había religión, pero había gente sincera que buscaba a Dios con el corazón. Y a esa gente fue la que el Señor, hizo un llamado a todos, pero la gente que realmente amaba a Dios fue la que salió de esta religión vacía para seguir a Jesucristo. ¿Verdad? Eso es muy importante porque a veces podemos decir, bueno, ¿cómo haría el Señor esta separación? Bueno, el texto nos dice que no lo haría por la fuerza, sino llamando a las ovejas. Iba a ser un llamamiento. Amén. Así es como hace Dios. Hoy en día es exactamente lo mismo. Dios hace un llamamiento a gente que busca a Dios, a gente que, aunque están en religiones totalmente equivocadas, pero hay gente que sinceramente busca a Dios y Dios les hace ese llamamiento y la gente entiende fácilmente y sale de esas religiones vacías, huecas, y para servir a Dios con todo el corazón. Entonces, esto se complementa con lo que los líderes religiosos del judaísmo de aquel entonces estaban haciendo con aquellos que decidían, ¿verdad?, servir a Jesucristo, ¿verdad? Ya vimos cómo en aquel entonces había un ciego que nació por el nacimiento y el Señor lo sanó. Y después los líderes religiosos, ellos preguntaron, ¿quién te sanó? Y él dijo, bueno, Jesús me sanó. Y ellos dijeron, pero ese hombre es pecador. ¿Cómo dices tú que te sanó? Y él dijo, bueno, yo no sé si es pecador, lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Entonces lo expulsaron de la sinagoga, lo sacaron de la sinagoga. Era el precio, digamos así, que iban a pagar aquellos que sinceramente buscaban a Dios, sinceramente servían al Señor o querían servir al Señor. Después le preguntaron a los papás de este muchacho y ellos, estaban temerosos. Ellos realmente no querían ser expulsados de la sinagoga y la pregunta fue esta: ¿él es su hijo? Sí, él es nuestro hijo. ¿Y él nació ciego? Sí, nació ciego. ¿Y cómo fue que ahora ve? Ellos dijeron, pues no sabemos, aunque ellos sabían. ¿Por qué razón? Porque tenían temor de ser expulsados de aquella sinagoga. Entonces ellos no oyeron la voz del Señor. Ellos más bien amaban más su religión, amaban más su tradición que realmente servir a Jesucristo. Entonces, así es como el Señor, ¿verdad?, hizo la separación. Aquel que es oveja del Señor, aquel que quiere caminar con Dios, número uno, no se aferra a una religión, sino que oye la voz del Señor en lo más profundo del corazón y, ¿sabe una cosa?, abandona la religión hueca, vacía. ¿Por qué razón? Porque ama a Dios, porque quiere servir a Dios con todo el corazón. Entonces, mire, las ovejas siguen al buen pastor. ¿Quién es el buen pastor? Jesucristo es el buen pastor, porque conocen su voz, ¿verdad? En lo más profundo de su corazón saben que Dios le está llamando, que Dios le está haciendo un llamamiento en lo más profundo de su ser, y no les interesa dejar su religión. ¿Cuánta gente se le predica, se le habla, pero ellos aman más su religión que servir a Dios? Entonces, una vez que el Señor las ha sacado, entonces el buen pastor va delante de ellas. Y claro, Dios nos saca, ¿de dónde? De una religión hueca y vacía, y nos saca del pecado, nos saca de los vicios, nos saca de una vida sin sentido. Y casualmente, aunque hay varias religiones, y no quiero sonar como que estoy criticando la religión de ninguna manera, pero yo recuerdo cuando tenía mi religión, creía en Dios, iba cada domingo o de vez en cuando, en ocasiones, a mi religión, pero de ahí a donde nos íbamos al baile, nos íbamos a vivir una vida de pecado. Entonces, claro, yo creía en Dios, sabía que había un Dios, pero no había un cambio en mi vida. Sin embargo, cuando el Señor me hizo llamamiento, entonces, gracias al Señor, a su misericordia, pude oír su voz, no una voz audible, sino una voz en lo más profundo del corazón, en donde me decía que era tiempo que me acercara a Él. Entonces, el buen pastor va delante de ellas. Mire, así como usted ve a un pastor secular, de un rebaño secular, como el pastor va delante de las ovejas siguen al pastor. Nuestro pastor, amén, nuestro amado Jesucristo,
Él va delante de nosotros. Así que si usted está sintiendo en su corazón, ¿verdad?, el entregar su vida a Jesucristo, no tema, Él va delante de nosotros. Y sabe una cosa, es muy importante entender esto, porque si Él va delante de usted, quiere decir que Él va a abrir puertas, Él lo va a conducir, ¿verdad?, porque Él va delante de usted. Él no dejará que nada interrumpa, ¿verdad?, su caminar, porque Él abre puertas, derriba fortalezas, todo eso. Entonces, esto es algo que no debemos olvidar. El Señor nunca hace ir a las ovejas, no dice ve solo, ¿no? Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso es que Él va delante de nosotros. Mire, no hay tentación que tengamos que enfrentar por la que Él no haya pasado antes. Mire, nuestro Dios se manifestó en carne y como hombre, Él experimentó todas las tentaciones que usted y yo podemos experimentar como humanos. Porque muchas veces sí queremos seguir al Señor, pero decimos, pero soy tan débil, tengo tantas tentaciones, mi naturaleza carnal pues es muy débil, ¿qué tal si le fallo al Señor? ¿Sabe una cosa? El Señor nos entiende y por eso es que Él nos ha dejado ejemplo que sí podemos superar cualquier tentación que pueda venir a nuestra vida. Usted puede ver en la palabra del Señor cómo el diablo le tentó, verá, en el desierto, y el Señor salió victorioso en cada tentación. Esto nos enseña que el Señor nos da la fortaleza para superar cualquier tentación. Entonces, Él nunca, repito, Él nunca nos dejará a la deriva. Él siempre estará con nosotros. Dice su palabra ahí en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Note que ahí dice que Él se compadece, Él sabe nuestras debilidades y Él siempre nos va a sacar adelante. Mire, es muy importante aclarar esto. Muchas personas no entregan su vida a Jesús, aunque sienten el deseo de entregar su vida a Jesús, pero piensan en esto. ¿Y qué tal si fallo? ¿Y qué tal? Porque están pensando o ponen su atención a su debilidad humana, carnal. No tengan miedo de entregar su vida a Jesucristo. El Señor nunca le va a abandonar. Él nunca lo va a dejar. Él siempre lo va a ayudar para que usted salga adelante. Miren, por otra parte, las ovejas, ¿verdad?, siguen al pastor porque conocen su voz. Amén. Este conocimiento implica una relación personal, no únicamente un conocimiento teológico o intelectual acerca de Dios, porque hay gente que conoce mucho de Dios, pero no tiene una relación con el Señor. Entonces, cuando una persona tiene una relación con el Señor, una relación íntima con Dios, puede escuchar la voz de Dios. Y quiero aclarar aquí, no es una voz audible, es una voz en un lenguaje, digamos así, que solamente el que lo experimenta lo puede describir o lo puede entender. Pero la persona que entrega su vida a Jesucristo y mantiene una relación con el Señor, sigue la voz de Dios. No se deja llevar por sus emociones, no se deja llevar por lo que le dice su corazón, nada de eso, sino que se deja llevar por la voz de Dios. Y la voz de Dios tenemos escrita en la palabra de Dios, que es la Biblia. Okay, venimos a la iglesia y escuchamos la voz de Dios a través de una predicación, todo eso. Dios usa nuestras conciencias. Es decir, Dios quiere guiarnos, no solamente que sepamos de Él, que creamos, pero que nos dejemos guiar por Él. Como ovejas debemos realmente ser cautelosos en afinar nuestro oído espiritual para ser guiados por el Señor. Dice la palabra que el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos guiaría a toda verdad y a toda justicia. ¿Quién es el Espíritu Santo? Dios mismo. Él es Espíritu, Él es Santo, por eso se llama Espíritu Santo. Entonces Él nos guía a toda verdad y a toda justicia. Mire, David expresó esto y él dijo, ¿verdad?, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y luego dice que más abajo dice, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Nota aquí que si usted es oveja del Señor, usted se va a dejar guiar por el Señor. Entonces Dios no quiere que vayamos de tropiezo en tropiezo, de fracaso en fracaso. Dejémonos guiar por el Señor. Él nos quiere guiar. Él quiere conducirnos hacia el propósito por el cual nos ha creado. Hay una cosa muy interesante que vemos en la palabra del Señor. Dice que la senda del justo
es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento, no de fracaso en fracaso, sino de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cuándo experimentamos esto? Cuando nos dejamos guiar por el Señor, cuando seguimos al Señor Jesucristo. Ahí es cuando nos damos cuenta que ya no hacemos caso de nuestras emociones, nuestro intelecto, nuestro corazón, sino que nos dejamos guiar por el Señor Jesucristo. Entonces, mire, la razón por la que le seguimos, ¿verdad? A todos aquellos que hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, ¿por qué le seguimos a Él? No le seguimos porque alguien nos forza a seguirle. Le seguimos, ¿verdad? Porque realmente estamos totalmente agradecidos con el Señor por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Y por qué razón? Porque nos damos cuenta que Él pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Ahora nos damos cuenta que si no hubiera sido por el Señor y hubiéramos muerto, estuviéramos también en el infierno. Y todo eso trae agradecimiento a nuestro corazón, hay gratitud en nuestro corazón. Entonces, ¿verdad? Le seguimos también, ¿por qué razón? Porque confiamos en Él, hemos confiado en su misericordia. Miren, ahorita en esos tiempos de incertidumbre tan peligrosos, tiempos de donde mucha gente tiene miedo, tiene terror por el coronavirus o por todo lo que se está escuchando. Sin embargo, los que seguimos a Jesús tenemos paz en nuestro corazón. Confiamos en su misericordia, confiamos en sus promesas. Él prometió, dijo, no te dejaré y no te desampararé, ¿verdad? Él dice su palabra, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y todo eso nos hace confiar en el Señor, caminar con Él, y nos damos cuenta que no hay nada mejor como seguir a Jesucristo. Lamentablemente hay gente que no entiende estas cosas, ¿verdad? Pero esperamos que a través de este estudio alguien pueda abrir su corazón y darse cuenta que no hay nada mejor como ser oveja de Jesucristo, seguirle a Él. Los planes de Él, los caminos de Él siempre serán muy buenos para cada persona que se atreve a caminar con el Señor. David expresó y dijo, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Mire qué hermoso es esto. En tiempo de angustia, de incertidumbre, de miedos, de inseguridad, los que caminamos con Jesucristo podemos descansar, podemos dormir tranquilos, comer tranquilos, sabiendo que Dios está en control de todas las cosas. Entonces, yo creo que nos conviene realmente ser ovejas de Jesucristo. Amén. Seguirle a Él, caminar con Él. Y yo le invito a usted, no tenga miedo de entregar su vida a Jesucristo. No tenga miedo de caminar con Jesucristo. Nos conviene caminar con Jesucristo. Amén. Hay beneficios el hecho de caminar con Jesús. Y quiero enfatizar esto. No estoy presentando una religión. Le estoy diciendo a usted que tome la decisión de caminar con Jesucristo. Amén. Hay gente que dice, bueno, todas las religiones son buenas. Mire, alguien puede decir esto, pero lo mejor es caminar con Jesús. Eso es lo más importante. Entonces, el Señor, mire, usó parábolas en otros pasajes de la palabra del Señor para hacer una separación entre sus oyentes en función de su disposición a escuchar con el corazón. En esta ocasión empleó esta alegoría. Mire, el Señor siempre usó ciertas parábolas para un mensaje del reino de Dios, para que la gente entendiera la importancia de entregar nuestra vida a Él, nuestra vida al Señor Jesucristo. Por eso Él usó ejemplos para que la gente asimilara mejor, porque Él veía que la gente estaba, sí, tenía una religión, pero no tenía una relación con el Señor. Entonces Él usó parábolas, historias de la palabra, historias de la vida real para dar un mensaje, amén, un mensaje celestial. Y en este caso Él usó esta alegoría, amén, del pastor y las ovejas. Y los líderes judíos volvieron a manifestar que no eran parte de sus ovejas. ¿Por qué? Porque ellos no entendieron. Algunos decían, no, este habla así porque tiene demonio. Lo criticaban, lo señalaban. No entendían realmente. No entendían lo que el Señor estaba hablando. Su religión los cegó tanto que no podían asimilar lo que el Señor le estaba transmitiendo. Pero a pesar de esto, el Señor no desmayó y repitió la alegoría con más detalle, agregando ciertos detalles importantes que sirvieron para explicar y ampliar
lo que ya les había dicho. Pero a pesar de todo esto, siguieron sin entender, porque no eran de sus ovejas y no le conocían. Y hablo de líderes religiosos, líderes que eran gente que, bueno, ellos supuestamente predicaban la palabra del Señor, pero ¿sabe qué? No tenían una relación con el Señor. Pero aquel que tenía una relación con el Señor pudo entender perfectamente el mensaje de Jesucristo. ¿Sabe una cosa? Si usted pues le gustaría ser oveja del Señor, no ponga obstáculos, no ponga peros. Puede decir, yo tengo mi religión, su religión no la va a salvar. La religión no salva a nadie. Realmente lo que le va a ayudar a usted, le va a salvar a usted, es una relación que usted tenga con Jesucristo. Es muy importante de entenderlo. Y qué triste es de que esos líderes religiosos tuvieron la oportunidad de caminar con el Señor, pero su religión era un obstáculo en su vida. Y hoy en día, precisamente eso está deteniendo a mucha gente de entregar su vida a Jesús, su religión. Ahora mire, el buen pastor conoce a sus ovejas. Acabamos de ver que las ovejas conocen al pastor, pero también el pastor conoce a sus ovejas. Jesús dijo, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Con estas palabras el Señor expresó la comunión íntima y cercana que existe, ¿verdad?, entre Jesucristo y su pueblo. Una unión que solo entienden plenamente aquellos que la sienten, que la viven, que la experimentan, esa relación íntima con Dios. Y es precisamente este conocimiento mutuo el que hace que la oveja confíe en su Dios, confíe en el Señor Jesucristo. Hace unos días atrás puse un ejemplo, presenté un videoclip acerca de un rebaño, ¿verdad? Que estaba pastando el rebaño, y se comprobó que las ovejas no escuchan otra voz sino la voz de su pastor. Entonces fueron 3 voces diferentes que trataron de persuadir, ¿verdad?, a las ovejas, y las ovejas estaban tranquilamente, comieron ellos, y las 3 voces diferentes, ¿verdad?, las llamaron, emitieron sonido, pero las ovejas no hicieron caso. Sin embargo, después le tocó el turno al pastor de las ovejas, y el pastor comenzó a emitir cierto sonido. Inmediatamente las ovejas dejaron de comer, levantaron su cabeza y comenzaron unánimes a venir hacia su pastor. ¿Por qué razón? Porque las ovejas identificaron plenamente la voz de su pastor. Entonces, si usted es oveja del Señor, entonces usted va a oír la voz, no de sus sentimientos, no la voz de sus emociones, no la voz negativa que alguien puede expresar en un momento dado, sino la voz de su Padre. Y esa voz, ¿verdad?, y esa intimidad con el Señor nos dan confianza. No importa lo que esté pasando en el mundo entero. Ya ve que hoy en día se oye que el coronavirus, que se va a cerrar eso, ¿qué voy a hacer? Pero la persona que es oveja de Dios confía. Dice la palabra, mucha paz tienen los que aman su ley y no hay para ellos tropiezo. Entonces, nuestro amado Jesús, Él sabe cómo, ¿verdad?, sacarnos adelante. David expresó y dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tú estarás conmigo, Señor. Amén. No importa que vengan situaciones trágicas a mi vida, Dios siempre me sacará adelante. Eso se llama confianza en Dios. Mire, cuando no hay confianza hay nerviosismo, cuando no hay confianza hay miedo, cuando no hay confianza hay incertidumbre, cuando no hay confianza, bueno, la gente se desespera. ¿Cuánta gente inclusive cae en pánico, en un estado de crisis nerviosa, de tal manera que aún no estaban a parar al hospital? ¿Por qué razón? Porque no hay confianza, y lo que la situación que están enfrentando, ¿verdad?, los ponen tan nerviosos que aún caen en un estado de crisis emocional que los lleva hasta el hospital. Entonces, nuestro Dios, como buen pastor, amén, conoce a todas sus ovejas, a todos los que somos creyentes en Él. Sabe cuáles son, ¿verdad?, inclusive nuestros nombres, amén, dónde vivimos, qué circunstancias, ¿verdad?, se nos rodean.
qué sentimientos nos agitan, digamos así, qué sufrimientos nos afligen. ¿Verdad? Conoces nuestro pasado, amén. Conoce nuestra situación, cualquiera que sea. Él conoce nuestra situación, lo que hemos pasado, lo que hemos vivido, todo eso. Él nos conoce perfectamente. Él sabe cuál es nuestra personalidad. Y no quiere decir que Él nos da cuenta de los demás, por supuesto, pero en este caso Él sabe tus debilidades, Él sabe tu situación y Él te va a ayudar exactamente en esa área de tu vida. Amén. Entonces es muy importante que caminemos con Dios, que le sirvamos al Señor, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Dice la palabra del Señor que debemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro. Eso es muy importante de entenderlo. Mire, el rey David expresó este asombro por el conocimiento que Dios tiene de cada uno de nosotros en un hermoso salmo, en el Salmo 139, verso 1 al 6. Y él dijo así: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Note esto. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Es decir, David dijo: Señor, aún antes de que yo hable, tú ya sabes lo que voy a expresar. Tú conoces mi pensamiento, conoces mi corazón. Señor, tú conoces todas las cosas. Entonces, Él nos conoce a nosotros y Él sabe cómo ayudarlo. En qué área de su vida usted necesita más fortaleza. Por eso es que no dude en entregar su vida a Jesús. Y usted que ya camina con Jesús, nunca se le ocurra apartarse de Dios. No, nada de eso. Por eso es que el diablo anda como el león rugiente buscando a quien devorar, buscando quien se descuida para sacarlo del redil del Señor Jesucristo. Nada de eso. No importa qué problema, qué situación se enfrente, sirva a Dios con todo el corazón. Camine con Dios. No dude que Él lo va a sacar adelante en cualquier problema que tenga, en cualquier situación que usted esté enfrentando. Dios es nuestro amparo, Él es nuestro refugio, Él es nuestra fortaleza. Él dice su palabra: clámame y yo te responderé. Entonces, para concluir con este tema, la realidad es que un conocimiento así podría resultar aterrador para muchos, pues ante la mirada penetrante del omnipotente, ¿quién puede mantenerse tranquilo? Es decir, David dijo: Señor, tú conoces todo lo que hay en mí. Y cuando personas realizan esto, dicen: wow, Dios conoce todos mis pensamientos, y quizás a veces hasta se asustan. No es para asustarse, es para darse cuenta que nadie se puede esconder de Dios, que estamos descubiertos ante Dios. Él conoce perfectamente todas nuestras situaciones. Esa mirada santa del Señor discierne todo lo que de lo pecaminoso que hay en la conducta del ser humano, en el corazón del ser humano. Otro escritor bíblico, si hacía esta misma reflexión en otro salmo, él dice así: Dios, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Él realizó, este salmista también, que Dios realmente, si Él se concentrara en nuestros pecados, en la conducta del hombre, pues ¿quién se podrá mantener de pie? Pero casualmente el Señor precisamente nos ayuda para no ir de pecado en pecado. Él quiere libertarnos del pecado, Él quiere sacarnos de esa esclavitud, Él quiere que seamos libres del pecado. Nunca vamos a ser perfectos, pero Él quiere ayudarnos para que mantengamos una vida santa delante de Él. Entonces Dios nos ama, a pesar de nuestros errores y faltas. Acerquémonos a Dios hoy en día. Amén. Acérquese a Dios, camine con Dios, viva para Dios. No hay otra mejor vida más hermosa, más que caminar con el Señor. Yo le quiero reiterar: no vivo una religión, vivo una relación con Jesucristo. Podemos experimentar cosas maravillosas con Dios. No hay algo más hermoso que caminar con Jesucristo. Entonces le invito para que usted se convierta en una oveja del Señor Jesucristo y déjese guiar por el Señor. Ponga un alto a esa vida desordenada que está viviendo. Ya no vaya usted de fracaso en fracaso, sino viva para Dios, camine con Dios,
Dios quiere ayudarle, Dios quiere bendecirle, Dios quiere pues traer prosperidad a su familia, a su casa, y sobre todo Dios quiere librarle de la condenación eterna. Por eso dice su palabra: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Esto significa no caminar de acuerdo a nuestra propia voluntad, sino caminar de acuerdo con la voluntad de Dios o en su voluntad. Así que terminamos con este tema y bueno, deseo que tenga una acción de gracias muy bendecido. Quizás o de pronto a lo mejor ya usted tuvo su acción de gracias, el día de acción de gracias. Sigamos caminando con el Señor Jesucristo. Así que hagamos una oración todos juntos. A lo mejor el día de hoy alguien quiere entregar su vida a Jesucristo. Entréguele su vida a Jesucristo. Dígale: Señor, aquí estoy, quiero ser oveja tuya, quiero caminar contigo. Estoy cansado, Señor, de tanto tropiezo en mi vida. Estoy cansado, Señor, de vivir una vida vacía, una vida en donde todo lo que he recibido son golpes por el pecado. Así que para el día de hoy quiero entregar mi vida a Jesucristo. Así que entréguela, por favor, el día de hoy. Hagamos una oración todos juntos. Amantísimo Dios y Padre nuestro, en este momento, Señor, sé que alguien está entregando su vida a ti, Señor Jesús. Toma a esa persona en tus brazos, Señor Jesucristo. Enséñale, Señor. Ayuda, Dios mío, para que el día de hoy inicie una nueva etapa de su vida, un nuevo caminar. Guárdale, Señor. Protege su vida, Señor Jesucristo. Sé que el día de hoy es el primer paso, Dios. Señor, ayuda, Señor Jesús, a que dé el segundo, el tercero y los pasos que sean necesarios para continuar adelante, siguiendo, Señor, tu dirección. Te doy gracias, Señor, en este día por habernos permitido, Señor, dar ese tema. Igualmente damos gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, terminamos, así que recuerde, le espero en el siguiente tema, que sin duda va a edificar su vida. Hasta la próxima. Dios me lo bendiga.